En todas las pláticas de todos los grupos sociales se habla de un tema muy importante y muy de actualidad, que es precisamente la energía y cómo la usamos y cómo la producimos. En este programa vamos a hablar precisamente de energía sustentable. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, hoy en día todo el mundo habla de la energía y de los problemas que se suscitan, especialmente en este país, de las maneras de producirla, la forma como la utilizamos y la relación con los grandes problemas ambientales que está padeciendo el mundo. Y para hablar de este tema hemos invitado esta tarde al maestro en ciencias Román Castañeda Vázquez, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Román, buenas tardes. Gracias, doctor, por la invitación y gracias a todos por estar aquí interesados en el tema. Muchas gracias. Ramón, vamos a empezar por platicar qué relevancia tiene la energía en el mundo actual. Ok, bueno, somos una sociedad altamente dependientes de la energía. Muchos de nuestros aparatos, se puede decir, nuestra producción, nuestra economía depende altamente de la energía. Y año con año vemos que esa energía, que ese consumo energético se va incrementando. De hecho, nuestra cultura, se podría decir, hemos considerado que entre más desarrollo tengamos, pues más tecnología, y eso implica más energía. Entonces, por eso es tanta la relación. Y en situaciones especiales como ahora con la pandemia, pues hemos visto que se requiere energía para todo el sistema digamos, médico, respiradores, cosas así. Entonces, realmente está difícil no utilizar la energía en la vida actual. Prácticamente dependemos de ella para todo, ¿no? Uh-huh. Y luego a veces, con esto de la pandemia, como mencionas, como que se han hecho situaciones curiosas de entender, ¿no? Porque nosotros el año pasado que hacíamos el análisis de consumo de energía de la universidad para el reporte que hacemos, pues de repente se hace difícil pensar en el consumo de energía porque no estaba la población universitaria en el sitio, claro, pero todo el mundo estaba gastando energía en su propia casa. Uh-huh. Entonces simplemente se trasladó de la universidad al domicilio de cada profesor o de cada estudiante, claro, el asunto, ¿no? Y como quiera sigue siendo un detalle de alto consumo para seguir operando simplemente como universidad. Sí, de hecho. Román, ¿cómo se clasifican las diferentes fuentes de energía? Ok, bueno, podríamos clasificarlas desde diferentes aspectos. El principal puede ser como las convencionales y las no convencionales. Las convencionales son todas las que ya conocemos, que llevamos mucha experiencia produciéndolas. En esas convencionales pues entran la mayoría de las fósiles, por ejemplo, el petróleo, el carbón mineral, el gas natural y todos los derivados del petróleo. Pero también hay otras convencionales que llevamos mucho tiempo produciéndolas, como la energía hidroeléctrica en las presas o la térmica, la termonuclear, entonces de fisión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, tenemos las convencionales y tenemos las no convencionales. Por ejemplo, las que están en vías de desarrollo, las que apenas están entrando al mercado. Y otra forma de clasificarlas, que también se ha vuelto muy importante ahora con el tema de la contaminación y del cambio climático, es las renovables y las no renovables, ¿no? Entonces tenemos las que se producen, que la fuente de su energía se destruye. Cuando se destruye se pierde, por ejemplo, los combustibles se queman y ya no es, ya no recupera la fuente, sí, que lo generó, o los materiales radioactivos que se van degradando. En cambio, tenemos las renovables, que dependen, por ejemplo, del sistema climático de la Tierra, que produce los vientos,
que dependen de la insolación, que dependen de las mareas, entonces, y bueno, y también de los ecosistemas, por ejemplo, toda la madera, los materiales de la biomasa, entonces se puede considerar renovables. También tenemos las que podríamos decir limpias. Entonces, hay limpias en el sentido ambiental, porque tienen procesos en los cuales se les remueve, por ejemplo, el azufre para algunos combustibles, o limpias porque, pues, por ejemplo, la eólica, la solar, pues no generan una contaminación al generarse, ¿no? Tenemos las bajas en carbono. Por ejemplo, la termonuclear es baja en carbono porque no está quemando un combustible fósil, pero eso no quiere decir que sea limpia, porque los residuos nucleares son muy contaminantes y tienen una vida muy prolongada. Entonces, hay una serie de formas de clasificar la energía. Lo ideal sería ver los pros y contras de las diferentes fuentes para que el impacto al medio ambiente, el impacto social, reducirlo lo más posible y también tener la mayor cantidad de energía suficiente para no tener escasez energética. Mencionas de las energías no renovables, de las renovables o limpias, que la principal característica pudiera ser el no impacto sobre el ambiente. Sin embargo, hay detractores de esta idea, ¿no? Aquellos que dicen que los dínamos con las hélices esas que se utilizan para producir energía eólica, pues a fin de cuentas hacen un ruido que afecta a la fauna del área, etcétera, etcétera. Total que parece que no tenemos una idea así muy clara de algún tipo de energía que no provocara alguna situación de conflicto con el medio ambiente, ¿no? Pero definitivamente, si las comparo por la cantidad de CO2 que se emite en el esquema de producción, pues sí, sería mucho menor en estas que mencionas como las limpias o las no renovables. Las renovables. Sí. De hecho, por ejemplo, si usamos madera, que es renovable porque se extrae de un bosque, Sí. Si ese bosque simplemente se está talando y no se está cuidando que se regenere, aunque sea la misma madera, o sea, aunque es madera físicamente es igual que la de un bosque cuidado, pues va a afectar, va a causar un problema en el ecosistema, como usted lo menciona. En cambio, si es un bosque que se está manejando de una forma sostenible, que el bosque se cuida de que no pierda sus características y su funcionalidad ecosistémica, pues esa madera se puede decir que tiene menor impacto. Entonces, igual, por ejemplo, los biocombustibles, si nosotros usamos biocombustibles que se extraen de alimentos, pues podemos afectar el precio de los alimentos. Ahorita estamos viendo con algunos alimentos como el limón. Si nosotros extrajéramos de repente biocombustibles de ciertos alimentos, podemos afectar esos precios y afectar a la población. Sí, yo creo que el ejemplo más fuerte de eso, más fácil de analizar, es el uso del maíz para producir etanol como combustible, ¿no? Y usarlo como combustible. Sí, y ahora lo que se busca es que los biocombustibles vengan de los residuos, para que lo que ya es un problema, que no sabemos qué hacer con los residuos, que se entierran y que ocupan mucho espacio, bueno, generar un combustible y entonces aprovecharlos energéticamente. Sí. Román, es tiempo de hacer un corte, pero seguimos platicando de este asunto. Esto último que me acabas de decir es digno de platicarles a nuestro público. No se vaya, estamos platicando con Román Castañeda de Energía Sustentable. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con Román Castañeda Vázquez de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Román, este último detalle que me platicabas, la producción de energía utilizando residuos, es algo que también está en boga, ¿no? Se está empezando a utilizar mucho. Sí, de hecho aquí en la ciudad de Monterrey el objetivo de tener CIMEPRODE o el proyecto CIMEPRODE busca eso, que con nuestros residuos municipales, que normalmente al degradarse producen CO2, producen metano, ese metano que conforma el gas natural, se aproveche como biogás. O sea, y entonces ese biogás se puede quemar como un combustible sin tener toda la huella de carbono de un combustible fósil.
y entonces utilizarse para producir calor, producir electricidad y mover vehículos también. Uh-huh. Román, hoy en día también se habla mucho del cambio climático. Uh-huh. ¿Cuál es el vínculo que existe entre el uso de energía y el cambio climático? Ok. Digamos que la Tierra, viéndolo como pues como un sistema enorme, ¿no? En el cual del cual nosotros formamos parte, pues ha tenido estos ciclos, se les denomina biogeoquímicos, en los cuales el carbono de forma natural o siguiendo estos ciclos, pues ha pasado de la atmósfera, ha pasado a los océanos, ha pasado a los suelos, a la vegetación, y se ha almacenado en el subsuelo. De hecho, tenemos yacimientos de carbón, más bien de carbón mineral, que son estos bosques enormes que existían en la era carbonífera. ¿Qué pasó? Que en ese momento, en lugar de degradarse, si actualmente un bosque muere, un árbol muere, se degrada la madera, se pudre, ¿no? Hay animalitos que se la comen. Pero en ese momento no eran tan efectivos los sistemas para reciclar los nutrientes y la madera. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa madera se transformó se fosilizó, por eso le llama energía fósil. Igual los restos de peces, de animales marinos que quedaron atrapados, sepultados, y toda digamos, su biomasa se transformó en lo que conocemos como petróleo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los ecosistemas y la Tierra, de cierta forma, ese carbono lo empezaron a almacenar en ciertos compartimentos, y nosotros, a través de la tecnología, de la revolución industrial, empezamos a utilizar esos combustibles. Son muy eficientes energéticamente, o sea, su cantidad de energía por materia es muy alta. Entonces, pues nos conviene más utilizar esas fuentes de energía, esos combustibles, para producir la misma cantidad de electricidad o de calor que usar otros medios. El problema es que al momento de generar la combustión tienen una alta cantidad de carbono en su estructura y se libera a la atmósfera. Entonces hemos estado liberando esa cantidad de carbono a la atmósfera más rápido de lo que los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos pueden absorberlo y regresarlo a esos compartimentos. De hecho, ya no existe de forma práctica ese proceso de fosilizar ni la madera, ni los peces, ni nada. ¿Por qué? Porque ya existen estas bacterias y microorganismos que los destruyen. Entonces, hemos estado incrementando esa concentración, que podríamos decir, bueno, es muy pequeña, porque realmente no se percibe, a diferencia de un contaminante que podría generarnos un problema de salud, un contaminante atmosférico que podría intoxicarnos o matarnos. Los gases de efecto invernadero, y principalmente el CO2, el dióxido de carbono, se han liberado, y pareciera que es un problema invisible porque no lo percibimos con los sentidos. Uh-huh. Se ha estado desarrollando la tecnología para medirlo. Se conformó todo un grupo que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, respaldado por gobiernos y científicos de todo el mundo, que nos han comprobado que hay una relación directa entre el incremento de este carbono en la atmósfera y la cantidad de energía que se queda almacenada en la Tierra. ¿Qué pasa con esta energía? Se le denomina efecto invernadero, el cual es natural. O sea, si no tuviéramos efecto invernadero en el planeta, pues no tendríamos espacio para la vida, la biosfera. Los climas y la vida. Por ejemplo, en la Luna, en otros lugares, no hay esta atmósfera que genera un efecto invernadero, y es muy extremo la temperatura, ¿no? Entre muy frío y muy cálido. Entonces nosotros, ese efecto invernadero permite que sobrevivamos, permite la vida, la biosfera, pero el detalle es que estamos alterando los equilibrios que ya existían. Entonces, gran parte de este carbono proviene de la energía, no solo la eléctrica y el calor, sino también la mecánica. Por ejemplo, todos los vehículos que utilizan combustible, y bueno, la industria y demás, ¿no? Entonces, ese es el vínculo más importante, o sea, saber que nuestro estilo de vida o nuestra economía, y bueno, nuestra economía de todo el mundo, depende mucho de estos combustibles todavía.
Sí, de hecho yo pienso que toda la gran ingeniería de maquinaria de producción o automóviles o todo lo que se mueve con energía tiene diseño para utilizar ese tipo de fuente de energía, ¿no? Entonces ahí estamos atrapados también con ese asunto que habrá que desarrollar. Después de todo esto que me has platicado, ¿pudiéramos pensar en que hay un tipo de energía sustentable? Sí, yo lo denominaría, o bueno, digo, los expertos lo denominarían como un sistema de energía sustentable. ¿Por qué? Porque ahí, más que depender de una sola fuente, de energía, se trata de forma inteligente integrar diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque sabemos que la energía solar, por ejemplo, no es permanente en el sentido de que anochece y no hay sol. La energía eólica es similar, o sea, si no hay suficiente viento, pues no hay energía eólica. Entonces tenemos que combinar ciertas fuentes para tener un sistema integral que dependa lo menos posible de las energías fósiles, pero al mismo tiempo no genere otros problemas. Por ejemplo, un sistema de energía sostenible o sustentable, ¿qué es lo que tiene que contener? Son 3 elementos y que están en equilibrio. Por ejemplo, la seguridad energética. Que haya suficiente energía para que todas las personas y todas las actividades económicas tengan la energía suficiente para trabajar, porque si no vamos a caer en un problema económico, escasez y demás. Hay otro tema que es la energía asequible, que la energía no sea un lujo, que digo, de por sí estamos en un planeta con mucha desigualdad, lo vemos en el diagnóstico de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Entonces la energía no puede ser un elemento que incremente la desigualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que la energía no sea un lujo? Bueno, pues buscando también las formas más efectivas y económicas de producción de energía. Y en tercer lugar, que tal vez sería el más importante, es del que ya hemos estado hablando más, que es el tema de que la energía no afecte el medio ambiente. O sea, porque al final pues sabemos que si se destruyen los ecosistemas y si destruimos, alteramos el medio ambiente, bueno, no solo nos va a afectar de forma directa en nuestra salud, sino también de cierta forma, bueno, desencadenamos muchos otros problemas y varias de las fuentes de energía también dependen de la funcionalidad de estos ecosistemas, o sea, del sistema climático y demás, ¿no? Entonces, es importante que estos 3 elementos, seguridad energética, energía asequible o accesible económicamente y no impacto al medio ambiente o bajo impacto, se mantengan como un equilibrio. Entonces, el sistema de energía que últimamente se recomienda que esté basado en mucha tecnología para que si de repente en una zona de la ciudad o del país hay una mayor demanda, bueno, se pueda destinar la energía a ese sitio con redes inteligentes o sistemas inteligentes, y hagamos uso tanto de presas hidroeléctricas como de paneles solares, como incluso plantas termoeléctricas de combustible fósil, pero utilizando la tecnología que también reduzca esas emisiones contaminantes o de gases de efecto invernadero. Entonces, el sistema de energía sostenible vería todos estos detalles de cómo a veces nos vamos tal vez por una idea, decir, ¿sabes qué? Vamos a decir que nada de energías fósiles y solo renovables, y entonces caemos en el problema que como mencionaba hace rato, ¿no? que estos, por ejemplo, los aerogeneradores pueden tener un impacto en el ecosistema, pero se ha documentado que algunas empresas de energía renovable no han tenido las mejores prácticas porque llegaron a territorios donde a través de engaños, a través de no mostrar o no mencionar todos los posibles efectos negativos, pues consiguieron contratos muy ventajosos para ellos y generaron incomodidad y desplazamiento a comunidades. Personas, sí, se afecta el uso de suelo y las actividades económicas sobre ello. Y algunas de estas personas en condiciones, o sea, bueno, en una zona rural, algunas de ellas grupos indígenas, y entonces también son personas ya vulnerables por otros aspectos. Sí. ¿No? Román, se nos agotó el tiempo del segundo bloque, pero seguimos platicando contigo. Okay. No se vaya, estamos en Mundo Sustentable hablando de energía sustentable.
Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con Román Castañeda Vázquez de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Román, ¿consideras tú que es posible transitar hacia el uso de energía sustentable? Sí, como lo mencionaba, bueno, la energía también se maneja a nivel macro, normalmente a nivel país, ¿no? Es una política energética por país. A nivel de sociedad o planetario, pues depende mucho del desarrollo tecnológico, depende mucho que los nuevos avances tecnológicos trasciendan de donde se desarrollan a donde se pueden aprovechar. Creo que es ideal que las universidades, los centros de investigación sigan capacitando estudiantes, personal, que no solo tengan esta conciencia de el desarrollo sostenible y no solamente producir energía por un fin económico, para que esto trascienda y llegue a donde sea necesario. En el tema de cada país, pues prácticamente es como una condición muy particular. El tema de México, que es en el que estoy más familiarizado, pues tenemos se puede decir como una ventaja de tener fuentes de energía tal vez fósiles, pues, o sea, pero que si esta energía se utiliza sabiamente, puede ayudar a financiar que haya una transición energética. Ya hay diferentes autores que han mencionado que, por ejemplo, una energía de transición podría ser los combustibles fósiles gaseosos, como el gas natural. ¿Por qué? Porque utilizan tuberías y su forma gaseosa es muy similar a la del hidrógeno. Entonces se ha empezado a promocionar mucho con fuentes renovables, producir hidrógeno, que requiere mucha energía para su producción, si ya se tiene infraestructura para gas, pues se puede transitar al hidrógeno. Y también depende mucho, creo que esto tal vez no lo he mencionado, pero depende mucho que seamos conscientes de cómo de forma como sociedad, como de forma personal en el hogar y en nuestras actividades económicas, consumimos mucha energía. O sea, no, va a ser difícil que estemos cumpliendo con la demanda energética que año con año se va incrementando. Entonces, lo ideal sería que primero tratemos de ver dónde podemos reducir nuestros consumos energéticos, porque entre menos entre menos el volumen energético, o sea, con eficiencia energética, con focos ahorradores, con ahorra LEDs, con diferentes sistemas, va a ser más fácil que lo que queda por producir, lo que se necesita, sea a través de energías con menor impacto al medio ambiente. Entonces ahí entre tecnología, cultura y también pues apoyo de toda la sociedad, o sea, verlo, o sea, no sentirnos ajenos, por ejemplo, al tema de la discusión ahora de la reforma del sistema eléctrico, o sea, porque al final todos nosotros somos usuarios, o sea, tal vez no seamos expertos, ingenieros en los temas, pero somos usuarios, y nos puede importar mucho qué decisiones se tomen. Entonces, lo ideal sería hacernos partícipes de la discusión. Actualmente están estos parlamentos abiertos, yo invitaría a que participen y estarnos informando, o sea, y desde la academia, bueno, tanto estudiantes, investigadores, investigadoras, pues que se sumen a buscar que nuestro uso tecnológico, las diferentes, tal vez no la fuente de energía, no la producción de energía, pero sí los diferentes usos que le damos sean más eficientes. Entonces, pues solamente para que des un comentario, nos queda tiempo solamente para que mandes un mensaje a los estudiantes de esta universidad. Ok, bueno, pues agradecerles nuevamente por estar con este interés. Es el primer paso, estar con esta curiosidad, no dejar que esta curiosidad termine, porque el tema de la energía pues mueve al mundo y es un tema muy relevante. Entonces nosotros tenemos que, desde las herramientas que nos dota la universidad, desde nuestra carrera, tenemos desde el ámbito legal, desde el ámbito de la financiero, desde el ámbito tecnológico, de las políticas públicas, podemos analizar el tema energético
Y entonces no se sientan ajenos, no sientan que no lo van a comprender. Desde su ámbito atrévanse a entrarle al tema de la energía para que transitemos hacia este indicador, mejorar nuestro indicador en energía sustentable, y también pues entender que no es solamente enfocarnos en energía, sino que ya que estamos en energía veamos tema más amplio como cambio climático, como la biodiversidad en los ecosistemas, la funcionalidad de las cuencas hidrológicas. O sea, vamos a ver que todo está muy conectado. Entonces yo les recomendaría que sigan participando y sigan informándose, y como comunidad universitaria tenemos la capacidad de desarrollar temas de investigación, desarrollar tesis, escribir libros, artículos. Entonces hay mucho que se puede hacer. Muy bien, muchas gracias, Román. Te agradezco por estar aquí, espero verte de nuevo en Mundo Sustentable. Mire todo lo que nos ha dicho Román Castañeda esta tarde. La verdad es que tiene razón en muchas de las cosas que dice. Hay que modificar nuestros estilos de vida, sobre todo aquellos que tienen que ver con el consumo de energía. Gracias.